Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. Buenas tardes todos, bienvenidos al programa El Universo de tu Cerebro de la sección Zona Médica en promoestereo.com. Les habla la doctora Lilia Núñez Orozco, jefe del Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. El mes de agosto lo vamos a dedicar ahora a lo que llamamos el neurodesarrollo. Vamos a explicar a qué se refiere este término y por qué debemos prestar atención a este evento, a esta serie de eventos tan importantes que se van dando en la vida del individuo, porque es muy importante detectar que las cosas van bien para estar tranquilos y si todo marcha bien, pues ya nada más seguirlo y aprovechar todas las habilidades que los niños van adquiriendo. Pero si no va bien, es muy importante detectar cuál es el problema para poder actuar oportunamente y tratar de ayudar a que este neurodesarrollo se vaya dando de mejor forma. Me acompaña en esta ocasión el doctor José Antonio Venta Sobero, quien es neuropediatra, jefe del Servicio de Neuropediatría del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Bienvenido, doctor Venta. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias y buenas tardes. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar por definir el término. ¿Qué nos puede decir? ¿A qué se refiere el neurodesarrollo? Bueno, cuando se hace referencia al desarrollo psicomotor, se habla de un proceso que permita al niño adquirir habilidades adecuadas para su edad. Mediante este proceso, el niño adquiere habilidades en distintas áreas, como serían lenguaje, motricidad, manipulativa y social, que le permitan una progresiva independencia y adaptación al medio. El desarrollo psicomotor depende de la maduración correcta del sistema nervioso central, de los órganos de los sentidos y de un entorno psicoafectivo adecuado y estable. Muy bien, entonces aquí actúa lo que ya trae la genética, cómo nace el niño, con qué características de su cerebro y cómo se va dando estimulación externa para que esta interacción vaya dando este proceso de neurodesarrollo. Entonces, nacemos con un cerebro con una cantidad de células que se van a ir interconectando entre sí para poder dar lo que llamamos los sistemas funcionales que nos permiten tener todas las habilidades que comentaba el doctor Venta. Pero si no se estimula, no va a ser igual dejar al cerebro con cero estimulación y esto ha sido visto, ¿verdad? Niños que crecen aislados tienen problemas en el neurodesarrollo. Si crecen con estímulo, esto va a ayudar muchísimo, va a hacer esta interacción para que las neuronas sigan con su función de interconexión y desarrollen estas habilidades. Entonces, ¿cómo sería? ¿Nos podría ir explicando con qué características nace el niño? ¿Cómo es un recién nacido que está normal? ¿Cómo se ve? Bueno, un recién nacido depende fundamentalmente para su maduración y su sobrevivencia, pues, del tallo cerebral. El recién nacido tiene reflejos primarios que tienen como finalidad fundamental garantizarle la nutrición, garantizar su defensa y mantener la temperatura. Estos reflejos primarios se van perdiendo gradualmente para ir dando lugar a una actividad que ya es más volitiva, es decir, que ya tiene más control de la voluntad.
Esto sigue una dirección cefalocaudal y de axial a distal. Hay una diferenciación progresiva de respuestas globales a actos precisos individuales. Los reflejos primitivos preceden a los movimientos voluntarios y al desarrollo de las reacciones de equilibrio. Los reflejos primitivos deben desaparecer porque la actividad voluntaria ya se empieza a desarrollar, de manera que eso que le garantizó la sobrevivencia los primeros meses de vida se va sustituyendo por lo que el bebé va adquiriendo en base a su desarrollo, a su estimulación, a un medio ambiente adecuado, a una familia que lo estimula, para dar lugar ya a actos que son voluntarios y que van a tener diferentes características dependiendo de las diferentes edades. Claro, lo voy a interrumpir para que hablemos de los reflejos primarios. ¿Qué son estos reflejos y que nos acaba de decir le van a garantizar la sobrevivencia? Pues los reflejos primarios son los que el recién nacido nace. Estos reflejos primarios no todos aparecen precisamente al nacimiento. Algunos pueden presentarse en etapas posteriores. Todos hemos oído hablar del reflejo de succión, de deglución, de prensión, del reflejo tónico asimétrico. Connie, ¿qué pasó? Se nos cortó. ¿Qué le pasó? Sí. Bueno, se nos cortó la comunicación, pero creo que el auditorio me está oyendo. Le preguntaba yo al doctor Venta cuáles son los reflejos primarios y él nos los enumeró. La succión, la prensión, entre otros, que son los que van a permitir algunas características que el niño tiene siendo recién nacido. Entonces, ya se escucha el doctor Venta, estábamos hablando de los reflejos primarios. Entonces, el niño tiene un reflejo de búsqueda y de prensión. Este reflejo y de succión y de deglución, lo cual permitirá que se garantice la alimentación. Entonces, el reflejo de búsqueda es cuando uno estimula cerca de la boquita y él busca ese estímulo para succionar y poderse alimentar. Y esto puede ser el pezón de la mamá o el chupón del biberón, ¿verdad? Sí. Y de esta manera, bastante automática, por ser esto un reflejo, el niño va a succionar, va a buscar a dónde succionar y a succionar su alimento, que en esa edad pues es solamente leche, ya sea la materna o la de fórmula. Entonces, esto le va a permitir tragar, también el reflejo de deglución le va a permitir tragar este alimento que succiona para poder alimentarse, para subsistir. Entonces, esta primera parte que es como muy automática y como decía el doctor Venta, no es volitiva necesariamente, no depende de que el niño piense voy a hacer esto o voy a querer hacer aquello. Esto lo hace porque el organismo le dicta que se tiene que alimentar y así automáticamente lo va a realizar, pero desde luego que depende de que alguien le dé esa alimentación, es totalmente dependiente del cuidado materno o de cualquier otra persona que le pueda proporcionar este alimento. Entonces, esta primera etapa, lo que vemos en los bebés es que tengan presentes estos reflejos. Y a veces hay niños que nacen con problemas para poderse alimentar, ¿verdad? Así es. Tenemos niños con daño en el cerebro que no succionan, que no pueden realizar esta función y pues tienen un alto riesgo de no poder sobrevivir.
Bueno, después vienen otras etapas y en eso Reflejo estábamos propiamente dicho, pero es una de las funciones que se ven de las edades más tempranas, entre la cuarta y la sexta semana. El sostén cefálico, que ya es adquisición de una función adquirida, es a los 3 meses. La aprehensión de objetos se logra a los 5 meses. La sedestación entre los 6 y los 7. El andar sin ayuda a los 13 meses. Las palabras con sentido a los 12. Formar frases a los 21 meses. Beber solo de una taza a los 15 meses. Se viste solo a los 4 años o 3, entre 3 y 4 años. Y el control de esfínteres de día se logra a los 2 y el de la noche se logra a los 3. De manera que vamos viendo cómo toda esta exploración que hay del recién nacido, que está íntimamente relacionada con el desarrollo, con el neurodesarrollo, se va modificando tanto en los reflejos primarios que van desapareciendo, como en el tono muscular, como en la adquisición de funciones volitivas y la realización de actividades que van a garantizar que este niño pueda tener un desempeño físico, social y emocional normal a edades posteriores. Muy bien, entonces usted ya nos platicó qué es lo que sucede conforme va pasando el tiempo y nos lo dijo así, pues todo seguido, ¿verdad? Vamos a esperar que el niño sostenga su cabeza, que luego se siente sin ayuda, empiece a tomar objetos, por eso los llenamos de juguetes alrededor y demás. Un poquito antes de esto, el niño tiene una sonrisa, que le llamamos sonrisa social, y también fija su mirada. ¿Nos puede platicar esto que es un ¿Me escucha, poco doctora más Núñez? Sí, lo escucho. Que es un poco más temprano. ¿Me escucha también la pregunta acerca de la sonrisa social y la fijación de la mirada? ¿A qué edad esperamos que esto ocurra? Bueno, el recién nacido ve desde el recién nacido. Lo que pasa que para que él pueda de alguna forma tener ya control sobre esto, pues esto viene siendo más o menos alrededor de los 3 meses aproximadamente. Puede seguir Muy objetos, pero dirigir la mirada a una cosa específica que a él le interese es a partir de los 3 meses. Muy bien. Eso es otra situación que les estimulamos porque todo mundo les cuelga móviles en la cuna para que vean los objetos, esto gira o tiene algún cierto movimiento y entonces el niño se le llama la atención para que dirija la vista a esos objetos. Luego, ¿a qué edad sonríe? ¿A qué le llamamos la sonrisa social? Pues mire, dentro de estos primeros 3 meses se adquieren muchas funciones. Primero, lo que usted hacía mención del seguimiento visual en todas las direcciones en forma volitiva. La sonrisa social da inicio de la empatía, del sonreírse ante algo que le hace gracia, también del 1 al 3er mes. El balbuceo no imitativo se produce también en el primer trimestre. Desaparecen los automatismos y libera las manos, es decir, ya el reflejo de aprehensión se pierde para dar lugar a la aprehensión voluntaria de objetos. Claro. Que primero bueno, se hace perdón que le interrumpa. Todos, hasta hay anuncios que hacen esta situación de la aprehensión muy evidente. Si le tocamos la manita al recién nacido, la palma de la mano, el niño aprieta el dedo con el que le tocamos la mano e incluso lo podemos levantar si lo hacemos con las 2 manitas. Y eso es el reflejo de aprehensión, que es, como dijimos, un reflejo, no es voluntario el que el niño agarre el dedo. Pero ya más adelante sí va a ser voluntario que él quiera tomar algo, la mano de alguien o los juguetes o lo que sea, y esa ya es otro tipo de aprehensión, que es a lo que nos iba usted a explicar. Y a partir ya del 3er mes, entre el segundo y el 3er mes, desaparecen estos automatismos a nivel de las manos y se liberan las manos para llevar a cabo
una aprehensión voluntaria. Es decir, él ya toma un objeto porque quiere tomarlo, porque lo quiere acercar, porque lo quiere investigar. Sostiene y mira lo que tiene en sus manos. Y esto se llama preaprehensión voluntaria. Hay también ya un sostén cefálico ladeando la cabeza y hay un enderezamiento del tronco rápido. Todo esto se produce durante los primeros 3 meses. Es decir, varios de los reflejos primarios de los que hablábamos se han transformado ya en actividades volitivas, especialmente de las manos y de la cabeza, porque hay que recordar que el desarrollo psicomotor tiene un sentido cefalocaudal. Entonces se van adquiriendo estas funciones de arriba hacia abajo. Muy bien, ese es el significado del término cefalocaudal, de arriba a abajo. Ok, y luego, ¿qué sigue? Ya tenemos sedestación, ya íbamos en el sostén cefálico, el enderezamiento del tronco y la capacidad que el niño tiene de sostenerse sentado sin apoyo. A eso le llamamos sedestación, porque luego pues lo rodeamos de almohadas y el niño se sostiene, pero esa no es la habilidad del niño, estamos externamente sosteniéndolo, pero ya cuando el niño se puede sostener sentadito sin ningún apoyo, a eso ya le llamamos la habilidad de la sedestación. Así y esto es alrededor del 6º mes. Sí, Y de los 6. luego viene, después dijo que se podían parar, vamos con eso, y cuando gatean, porque eso viene a veces un poco antes. ¿Y qué tan importante es el gateo? Hay lugares, las guarderías, por ejemplo, que si el niño no gatea, la niñera se preocupa muchísimo. ¿Por qué no gatea el niño? ¿Esto es un mito? ¿Es una realidad que el gateo tiene una importancia grande para el desarrollo? Bueno, el gateo es un punto importante en el desarrollo motor porque digamos que es el preámbulo de la marcha. Entre más adecuado sea el gateo, más coordinado, más preciso y constante, esto garantizará una marcha a futuro más estable, aunque hay niños que pueden saltarse esta etapa. No necesariamente todos tienen que gatear, pero esto se lleva a cabo más o menos entre los 7 y los 9 meses. Uh-huh. Posteriormente ya viene la bipedestación y ya viene también el desplazamiento lateral. Claro, el niño ya se para, se agarra pues casi siempre de los barrotes de la cuna y se para. Y Así puede es. desplazarse hacia los lados agarradito él solo, ¿verdad? Así es. Eso puede hacerlo incluso a edades un poquito más tardías, entre los 9 y los 12 meses. Muy bien. Y luego puede uno sacarlo de la cuna y agarrarlo de la manita y el niño puede caminar sostenido de esa manera. Sí, esto es de los 12 a los 18. Ya una vez que se ha establecido la bipedestación y la marcha independiente, entonces el niño da las manos, las muestra y ofrece que lo levanten, empuja, se arrastra y empieza a transportarse. Esto hace que la marcha pues se vaya desarrollando más o menos a esta edad. Claro, en un principio es una marcha sostenida de algún mueble, de algún objeto, de la mano de la mamá, y ya después, el día menos pensado, se presenta la marcha independiente. Sí, dicen, ya se soltó caminando, ya hace solitos, ¿verdad? Es como decimos y nos emociona enormemente ver ese momento en que el bebé ya puede desplazarse solo. Y desde luego, pues lo hace con mucha inseguridad y se anda cayendo, pero vuelve otra vez a intentarlo hasta que ya lo hace bastante fluidamente, ¿verdad? ¿Hasta qué edad es esperable que el niño inicie la marcha independiente? Pues la marcha independiente en realidad se asocia a los 12 meses, pero puede presentarse hasta 2 o 3 meses después. No necesariamente todo esto es
tan cronométrico. Pueden tener cierto margen de presentación. Claro, cuando exceden ya un límite, digamos, excesivo en la presentación de las actividades que debe de realizar, ahí es cuando ya es un foco de alerta. Por eso, de los 12 a los 18 meses, bueno, pues ya, como yo le decía, puede desplazarse, puede apilar objetos, sabe para qué utilizar los objetos, acepta, abraza y el lenguaje ya tiene de 2 a 10 fonemas, decodifica 10 palabras y ya puede sostener obstáculos. Muy bien. Entonces, atención, mucha atención. Todo tiene un rango en que se va a presentar. Y sabemos que hay niños que pueden caminar a los 9 meses. Están con un desarrollo adelantado, digamos, pueden tener marcha independiente desde esa edad, pero la gran mayoría lo va a hacer dentro de estos periodos que acaba de mencionar el doctor Benta. Es muy importante, si no tener esta puntualidad cronométrica que decía el doctor Benta, que no es necesariamente así, no permitir o no prestar atención cuando el rango en que esto se está presentando o se debe presentar ya se excedió, porque entonces ya tenemos una situación de alarma, como acaba de decir el doctor Benta, y en la que debemos actuar. ¿Qué pasa cuando la mamá detecta, oiga, es que el niño no sostiene la cabeza y ya está en el 6º mes? Debe prestarse, ya es esto muy llamativo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues ahí lo que es importante, primero que nada, es tener un seguimiento tanto pediátrico como neurológico desde el nacimiento y durante toda la etapa de la niñez. Claro, hay etapas del desarrollo que son muy importantes y que son trascendentes, como son los 2 primeros años de la vida. De manera que si hablamos de niños recién nacidos a término, pues una visita al pediatra o al neurólogo, si es que se requiere, pues lo ideal es que se haga cada mes durante el primer año. Sin embargo, bueno, si el niño es prematuro, pues puede ser que requiera una valoración un poco más estrecha. Y siempre es importante corregir la edad gestacional a 37 semanas, para que de esta manera nosotros podamos tener el seguimiento de estos niños con una cronicidad adecuada y podamos estar alertas a todas las etapas del desarrollo que estamos mencionando. Todas estas etapas son evolutivas, por eso es que el seguimiento debe de ser cercano y de alguna forma poder tener un control que se puede llevar fácilmente en el expediente con las actividades que el niño va presentando a nivel de desarrollo, que va adquiriendo en etapas que aunque tienen un margen de seguridad, si rebasan esos márgenes, pues ya son focos de alerta, focos de alarma, que nos hacen pensar que algo pudiera estar mal. Y esto no se puede dejar al azar y decir, bueno, pues véngase dentro de 6 meses, porque a lo mejor ya ahí lo logró o lo adquirió. Hay que estar pendientes porque si bien son focos rojos que a lo mejor pueden ser falta de estimulación adecuada, bueno, pues se pueden corregir en ocasiones cuando esta falta de estimulación no es adecuada y se le da al niño los estímulos correctos para que logre los ítems de desarrollo a edades lo más puntualmente posibles. Claro, entonces vigilancia, un seguimiento por el pediatra y si se detecta algún problema, que lo vea el neuropediatra y entonces se investigue. Mencionó usted esta corrección a la edad gestacional cuando el niño es prematuro. A veces Sí. los niños nacen antes de tiempo, sobreviven porque algunos no sobreviven debido a su prematurez, pero los que sobreviven pues ya están fuera del útero de la mamá, ya están en este mundo y van a tener que ir adquiriendo este desarrollo pues a la edad que debieron, no exactamente a la edad
a partir de que nacieron, sino tomando en cuenta cuántas semanas tenían cuando nacieron para poder hacer este ajuste. ¿Cómo se hace este ajuste? Por ejemplo, el niño nació a los 7 meses. ¿Qué se esperaría que adquiriera a qué edad ya fuera del útero? Bueno, siempre hay que corregir la edad a 37 semanas. Entonces, nosotros, por ejemplo, si tenemos a un niño prematuro que fue de 35 o de 34 o de 33 o de las semanas con las que haya nacido, y lo vamos viendo a nivel de la consulta, tenemos que ir corrigiendo esta edad gestacional a 37 semanas, que es lo que se 37.1, que es lo que se considera la edad mínima de término aceptada universalmente. Y en base a eso hacer las correcciones a la edad corregida, no a la edad cronológica, porque un niño puede tener 38 semanas de edad gestacional, de edad cronológica, pero puede tener 35 o 36 de edad gestacional corregida. Y eso es muy importante que se tome en cuenta hasta los 2 años de edad. Ya a partir de los 2 años de edad, ha tenido el tiempo suficiente para poder corregir aquellos déficits que están relacionados con la prematurez normalmente. Claro, ya se emparejó, podríamos decir. Sí, exactamente. Claro, hay niños que pueden tener alto riesgo neurológico por la problemática que hayan podido presentar durante la gestación o durante el nacimiento, y obviamente son niños que pueden tener problemas posteriores, pero que es importante detectar oportunamente, porque lo que sí es una realidad es que a veces no podemos evitar que el niño tenga una secuela, pero lo que podemos hacer es que esa secuela se minimice. Y si nosotros minimizamos las secuelas, tendremos niños mucho más aptos, mucho más útiles, mucho más autosuficientes, que si no hacemos nada. Por eso la importancia de tener este seguimiento puntual con el pediatra y en caso necesario, pues remitirlo al neurólogo. Con el neuropediatra, sí. Así es. Así es. Bueno, hay a veces un poquito el concepto de que lo tiene que ver el neuropediatra y el neuropediatra le va a decir cómo corregir esto. Sin embargo, se tiene la expectativa de que uno como especialista en neurología de niños o de otras edades, uno va a hacer como magia para que el cerebro adquiera lo que no ha podido desarrollar, y realmente esto no es así. No tenemos maneras, no tenemos un tratamiento que diga, bueno, pues no pudo caminar al año y medio y sigue sin caminar, y que el neurólogo pediatra diga, dele esto para que entonces ya camine. Eso no se puede, pero sí se detecta oportunamente el problema y se actúa con estrategias de estimulación o con rehabilitación para que esto pueda irse dando lo más rápido posible y no permitir que se siga la historia natural que ese niño va a llevar por un daño que sufrió en su cerebro. Entonces, esto es muy importante, que quede el concepto claro, que no hay ningún remedio mágico, pero sí se pueden hacer cosas para que estas etapas del desarrollo se vayan alcanzando con una serie de estrategias adecuadas para ello. ¿Qué es lo que les recomendamos que hagan cuando se detectan estos atrasos que ha ido el niño teniendo para adquirir habilidades? Mire, ante signos de anormalidad en el desarrollo, siempre habrá que plantearse si es una variante normal que no ha tenido una estimulación correcta, pero que llegarán a una normalización posterior. Ojalá todos los casos fueran así. Otros pueden ser porque existe un franco retraso por pobre estimulación, llamémosla familiar, por ignorancia, por carencias, por un nivel socioeconómico muy bajo, por creencias,
Retrasos porque se deben a enfermedades crónicas extraneurológicas, como por ejemplo los niños cardiópatas, que vemos con mucha frecuencia, que tienen retraso en su desarrollo psicomotor, niños que pueden tener problemas metabólicos, que pueden tener problemas gastrointestinales como la intolerancia al gluten, que también pueden traducirse en retraso en el desarrollo. Puede ser efecto de un déficit neurológico aislado, como sería, por ejemplo, casos de niños con sordera o con ceguera. Expresión de una torpeza psicomotora. Trastornos motores, como sería, por ejemplo, ya una encefalopatía motora fija, una parálisis cerebral infantil. Un trastorno específico del lenguaje, que puede ser un retraso simple o puede ser una disfasia. Retraso psicomotor como preludio de un retraso mental. Niños con estigmas cutáneos o dismórficos y una regresión psicomotriz de base genética o neurológica. Entonces son todos estos cuestionamientos que el pediatra y el neurólogo debemos de hacernos cuando nos enfrentamos ante un niño que no tiene un desarrollo psicomotor de acuerdo a los parámetros que hemos ido mencionando. De manera que estos son cuestionamientos que tenemos que hacernos a edades muy tempranas y no esperar a que pase el tiempo para que podamos cuestionar si el niño realmente tiene un retraso psicomotor. Actualmente tenemos muchos mecanismos para poder evaluar el retraso de los niños o el desarrollo de los niños y poder detectar oportunamente si este retraso realmente se asocia a otras alteraciones en otras áreas del desarrollo. Lo estamos haciendo hablar con la fonía, pero vamos a concluir en un ratito más. Espero que no haya problemas con su voz. No Muy bien, entonces el trabajo del pediatra y del neuropediatra es evaluar al niño para ver que va bien o no va bien, y si no va bien, averiguar cuál es el motivo por el cual no va bien. Y hay motivos remediables fácilmente, como usted lo acaba de decir. Creo que empezaremos un poquito por eso, que sería la falta de estimulación. Decíamos al principio que el cerebro trae una característica, pero requiere estímulos externos para que este desarrollo se vaya dando de manera correcta. Y a veces estos estímulos no existen. Cuando detectamos que es así, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Cómo rescatamos a esos niños para que tengan una estimulación adecuada? Bueno, pues lo más importante es hacer conciencia en la familia de que el niño está mostrando ya algún dato de retraso en el desarrollo y que es importante que se canalice para un programa de estimulación temprana. Esto es muy frecuente, que los programas de estimulación temprana no es nada más estimularlos sin un fin, sino o meterlos a un Gymboree y que ahí los estimulen. Yo creo que hay que hacer un diagnóstico lo más precoz posible para que la estimulación sea dirigida, ¿verdad?, al área específicamente que el niño requiere. Porque un 16% de los niños presentan algún trastorno del neurodesarrollo sin incluir el aprendizaje. Solo el 40% se detecta antes de escolarizar. La prevalencia de los trastornos del neurodesarrollo son, por ejemplo, el retraso mental del 1 al 3%, las encefalopatías motoras fijas o parálisis cerebrales del 0.2 al 0.3% de todos los recién nacidos, los trastornos del habla y del lenguaje del 3 al 6%, los trastornos del desarrollo de la coordinación motora es del 6%, los trastornos del espectro autista es del 0.6%. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad se presenta en el 4 al 6% de la población infantil y se asocian frecuentemente a trastornos del aprendizaje en el 5 al 10%. La discapacidad visual del 0.1 al 0.4% y la discapacidad auditiva entre el 1.6% aproximadamente. Entonces, uno tiene que ir viendo cuáles son las áreas que muestran más retraso en el desarrollo para poder encauzar a ese niño a un programa de estimulación específica
que vaya resolviendo el problema de desarrollo que él tiene en la manera de lo posible y tratar de integrarlo a un desarrollo psicomotor, pues también lo más normal posible. No siempre es factible poder llevar a cabo un desarrollo al 100, pero pues nuestra obligación es tratar de que las secuelas sean las mínimas y que si únicamente la falta es la estimulación por parte de la familia o por parte de la madre, pues esto es lo que obviamente tiene mejor pronóstico, ¿no? Porque si nosotros hablamos con los familiares, se les indica que se le va a mandar a hacer una evaluación más formal del neurodesarrollo y que las áreas afectadas pusieran ser X o Y, bueno, pues ya se le va a dar a un programa específico que se revalorará periódicamente para ir continuando evaluando el desarrollo de ese niño. Muy bien. Ahora, esto es, como usted acaba de decir, lo más sencillo y lo de mejor pronóstico. Pero sí tenemos otra serie de situaciones en las que el niño tuvo partos, una gestación con problemas, nació prematuro o nació de término, pero al momento del nacimiento presentó alteraciones en su oxigenación, que es algo que vemos con mucha frecuencia, partos prolongados, partos difíciles en los que el niño nace aguadito, nace morado o traya circular del cordón en el cuello o cualquier otra situación de alto riesgo en el que el cerebro pues va a sufrir un daño que le llamamos encefalopatía hipóxico-isquémica y que se va a traducir muy probablemente en problemas en el desarrollo neurológico posterior. Entonces, una vez que podemos establecer esto y que vemos que ya se trata de secuelas que queremos minimizar, pues entonces actuamos. Y aquí también utilizamos la estimulación, como usted había dicho, una estimulación temprana, pero con una posibilidad mucho menor de que las cosas se corrijan del todo. ¿Qué tanto vemos este beneficio en este tipo de niños que nacieron con problemas durante el periodo perinatal? Bueno, todos los factores de riesgo neurológico son muy importantes de tener en cuenta. Hay niños que obviamente pueden tener secuelas de una asfixia severa y cabe esperar que, digamos, la recuperación no sea total. Hay niños que pueden tener encefalopatías motoras, digamos, graves, niños que pueden tener problemas intelectuales severos o deficiencias mentales. Son niños que pueden tener tal vez problemas de comunicación también difíciles. Obviamente, entre más graves sean los riesgos neurológicos al nacimiento, la probabilidad de presentar cuadros clínicos graves a etapas posteriores es más alta. Lo que sí es muy importante es que si esto se puede detectar desde antes del nacimiento, se haga así. Porque niños que han tenido factores de riesgo neurológico y que han sido atendidos oportunamente en una unidad de terapia intensiva, con toda la tecnología necesaria para poderles brindar la ayuda a que ese cerebro que de alguna forma sufrió se desinflame, no llegue a sangrar, no se nos lleguen a infectar, no lleguen a tener problemas de hiperbilirrubinemia, no se asocien a otras enfermedades, obviamente el pronóstico puede ser mejor. Y hemos visto también niños que han tenido asfixias severas y que prácticamente están asintomáticos llevando una vida normal. Esto depende en gran parte de que tengan una atención médica oportuna y eficaz desde el momento o desde antes de que nazcan. Y obviamente el determinar si estos niños pueden estar atendidos en un nivel de alta especialidad, donde se cuente con toda esta infraestructura necesaria para poderlos manejar, van a tener un pronóstico mucho mejor que aquel niño que nace con estos mismos factores en un medio que no puede brindarle la atención médica adecuada o que pueden manejarlos simplemente en forma muy conservadora.
Entonces, aquí cabe esperar que, bueno, los niños que nacen con muchos factores de riesgo pueden tener potencialmente un peor pronóstico neurológico. Pero, como le digo, también hay niños que nacen con factores de riesgo neurológico importantes que han tenido una atención perinatal adecuada y que prácticamente pueden llevar una vida casi normal. Sí, esto es bien importante y esto desafortunadamente en países de pocos recursos o zonas dentro de un mismo país donde hay recursos eh, completos para poder atender estas situaciones, hay zonas donde estos recursos no existen y entonces tenemos este tipo de problemáticas al nacimiento y pues quedan con daños y con secuelas que son muy importantes y que significan una enorme carga para la familia porque ni siquiera van a ser atendidos adecuadamente tratando de minimizar estas secuelas como usted lo mencionaba. Así Usted es. quisiera que habláramos un poquito de lo que se llama parálisis cerebral infantil, que a veces se le pone este nombre a cualquier situación de los niños y que no necesariamente corresponde. ¿A qué se le llama parálisis cerebral infantil? Bueno, se le denomina parálisis cerebral infantil a la encefalopatía motora que es fija y que es debida, desde luego, a un daño establecido a nivel cerebral por condiciones perinatales que han afectado fundamentalmente los centros motores cerebrales. De forma que hay variantes de esta parálisis cerebral infantil. Puede ser una parálisis cerebral infantil que afecta a las cuatro extremidades en forma espástica o en forma flácida. Puede ser hemiparética, que afecte nada más a la mitad eh, del cuerpo. Puede ser monoparética incluso, que afecte a una sola extremidad. Y dentro de estas variantes también hay grados de severidad. Puede ser una parálisis cerebral de un grado muy severo y otras parálisis cerebrales que a veces pueden pasar casi desapercibidas y únicamente se manifiesten por cierta torpeza motora que se manifiesta fundamentalmente en la etapa de la marcha o de la toma de el lápiz para poder escribir o de la precisión con la que toman los objetos. Entonces, digamos que la variabilidad de la parálisis cerebral infantil es amplia y está debida, pues, obviamente a la afección o al daño que se ha producido en los centros motores. Muy bien. ¿Esto va a dejar preservada la capacidad intelectual o puede No, haber asociado este problema también? mire, esto depende en gran parte del tipo de parálisis cerebral de que se trate. Habitualmente, cuando se trata de una cuadriparesia espástica severa, generalmente se asocian también a deficiencias intelectuales. Cuando se trata de, por ejemplo, de paraparesias espásticas, que son las que generalmente se asocian a problemas de hiperbilirrubinemia, el pronóstico intelectual es mucho mejor. Pueden ser niños que pueden tener una capacidad intelectual normal o prácticamente normal. Entonces, esto dependerá del tipo de parálisis cerebral de la que hablemos y de la severidad que tenga cada una de estas entidades. Claro, voy a hacer un poquito de traducción a los términos porque nuestra audiencia no tiene un bagaje médico o de términos conocidos. Cuando decimos cuadriparesia o cuadriplegia se refiere a que las cuatro extremidades están afectadas en su movimiento. Así Cuando es. decimos paraparesia o paraplegia nos referimos a las extremidades inferiores. Entonces, esta distribución de las alteraciones del movimiento es lo que estamos denominando con estos términos. Y como yo en cuáles casos se asocia también algún problema intelectual,
pues ya nos dijo el doctor Venta que mientras más severa sea la alteración motora, la probabilidad de que haya también una alteración intelectual es más alta, aunque tampoco necesariamente. También se mencionó otro término que es la hiperbilirrubinemia. O sea, esto también debemos traducirlo un poquito a nuestra audiencia. Hay niños que se ponen amarillos cuando nacen. A esto le llamamos hiperbilirrubinemia. ¿Nos puede explicar a quiénes les sucede esto y cómo es que se puede remediar para que no deje secuelas neurológicas y cómo es que a veces no se hace el tratamiento adecuado o la situación es tan grave que aún con el tratamiento no se puede evitar el daño? Pues quisiera que nos explique esto. ¿Qué niños tienen un alto riesgo de tener hiperbilirrubinemia? Que es este acúmulo de la bilis en el organismo. Bueno, los niños que tienen factores de riesgo neurológico altos, llamémoslo asfícticos, partos prolongados, niños que han tenido incompatibilidad a grupo sanguíneo o a RH, niños que tienen ya problemas infecciosos graves desde el nacimiento, niños que tienen problemas infecciosos adquiridos incluso dentro del hospital, pues son niños que hacen con más facilidad hiperbilirrubinemia, que quiere decir que hay destrucción de los glóbulos rojos y la bilirrubina de los glóbulos rojos, de la hemoglobina, perdón, de los glóbulos rojos se libera y esto produce un incremento en las bilirrubinas. Existen varios mecanismos a través de los cuales se puede detectar simplemente por observación que un niño puede tener hiperbilirrubinemia porque los vemos amarillos. Y normalmente un recién nacido normal puede tener cierto grado de hiperbilirrubinemia que es transitoria, que es funcional. Pero cuando esto va en incremento y nosotros encontramos niños francamente amarillos, es importante que nosotros tomemos los niveles de estas bilirrubinas en sangre porque hay niveles que pueden ser manejados simplemente con la fototerapia, con la luz, con la exposición al sol, pero hay niveles que requieren de otros procedimientos ya necesariamente intrahospitalarios, como pudieran ser las exsanguíneo-transfusiones. Entonces, esto, perdón, vamos a aclarar. ¿Qué cosa es una exsanguíneo-transfusión? Pues una exsanguíneo-transfusión consiste en extraer por una vía la sangre del recién nacido y administrarle por otra vía sangre, ¿verdad? Que no, pues total, que generalmente puede ser de un familiar o obviamente tiene que ser compatible, pero del lo que mismo tipo sanguíneo. así es, tenemos que hacer un lavado, por decirlo de alguna forma sencilla. Estamos haciendo un lavado de estas bilirrubinas que andan sueltas dentro de la sangre del recién nacido y que tenemos que removerlas para que esto no se fije en las estructuras del sistema nervioso que pueden conducirnos a una secuela neurológica. Esto dependerá del grado de hiperbilirrubinemia que tengan, de los miligramos de bilirrubina que haya en sangre, directa o indirecta y total, y también depende mucho de la edad del recién nacido. Porque si nosotros tenemos niveles muy, muy altos desde los primeros días de vida y se detecta en el hospital, pues fácilmente se pueden hacer todos estos procedimientos. El problema es cuando el niño nace y a las 24 horas es dado de alta y resulta que se puso ictérico al tercero, cuarto Esto o quinto es ponerse amarillo. Cuando decimos que está ictérico es porque se ve amarillo. Y lo ven amarillo, pero al quinto o sexto día cuando ya están en su casa. Y entonces pues el niño sigue amarillo y sigue amarillo y sigue amarillo hasta que a alguien se le ocurre llevarlo al médico y ver que realmente tiene una coloración muy intensa amarilla y que esto corresponde a niveles muy altos de bilirrubina y que puede condicionar ya un daño neurológico pues ya franco que probablemente deje secuelas irreversibles. ¿Cómo cuáles? Pues fundamentalmente serían trastornos del movimiento, pudieran ser parálisis cerebrales, pudieran ser problemas de tono, pudieran ser problemas de coordinación, pudieran ser problemas de escritura. O sea,
Esto tiene una gran gama de variabilidad dependiendo de la severidad del nivel de las bilirrubinas que se hayan podido obtener en sangre. Muy bien, bueno, pues ahora estamos escuchando otro factor muy importante que puede conducir a trastornos del neurodesarrollo, como es esto. Y bueno, no sé quiénes recuerden el caso de Gaby Brimer, que fue una persona muy famosa que tuvo este problema en su infancia temprana y quedó con una parálisis cerebral infantil, con movimientos anormales, pero con el intelecto preservado. Y hasta hay un libro que lleva su nombre, que escribió Elena Poniatowska al respecto acerca de su historia, porque ella con todos estos problemas acudió a la universidad e hizo una carrera. Y era algo así como un ícono para las personas con discapacidad. Entonces, este es un ejemplo famoso de este tipo de problema que ella sufrió durante el periodo perinatal. Bueno, pues hemos hecho un panorama de lo que es el neurodesarrollo y el doctor Venta comentó que hay muchas situaciones que vamos a ver en otras edades que se van a empezar a manifestar y que tienen que ver con el neurodesarrollo, y mencionó el autismo, mencionó la parálisis cerebral que ya comentamos, mencionó el déficit de atención e hiperactividad, mencionó la disfasia del desarrollo, y vamos a ir abordando este tipo de problemas en los programas posteriores para poder analizar qué pasa con ellos y qué es lo que podemos hacer para detectar el problema, cualquiera de estos que hemos mencionado, detectarlo tempranamente y poder actuar sobre ello. Me faltó mencionar algo muy importante, que es el retraso mental, que no tienen otro tipo de alteraciones, pero sí una discapacidad intelectual que dificulta el aprendizaje y que es una situación no tan rara. ¿Cómo qué porcentaje de niños tiene retraso mental? Del 1 al 3%. Ok, de toda la población infantil, lo cual es No, bastante, los niños con trastornos del neurodesarrollo. sí, de los trastornos con neurodesarrollo, pero a ver, entonces ubiquemos qué tantos problemas del neurodesarrollo tenemos en la población infantil en general, para de allí sacar las cuentas. Claro, tenemos niños con retraso mental del 1 al 3%, todos aquellos que tienen trastornos del neurodesarrollo. Ahora, en general, un 16% de los niños presentan algún trastorno del neurodesarrollo. Solo el 40% se detecta antes de escolarizar. La prevalencia es del retraso mental del 1 al 3%, de la parálisis Ok, 0.2 a 0.3%, de los trastornos del habla y del lenguaje del 3 al 6%, de los trastornos del desarrollo de la coordinación, donde entraría el problema obviamente de la hiperbilirrubinemia o de la ictericia, 6%. Los trastornos del espectro autista es el 0.6% de la población. De los trastornos de déficit de atención e hiperactividad, del 4 al 6%. Los niños con trastornos de aprendizaje, del 5 al 10%. Discapacidad visual del 0.1 al 0.4%. Y la discapacidad auditiva infantil del 1.6% aproximadamente. bueno, pues aunque el porcentaje parece pequeño, de todas maneras es un problema importante por lo que significa para la repercusión que van a tener en el desenvolvimiento diario de estas personas y que requieren de mucho apoyo. Bueno, creo que con esto vamos a tener que despedirnos porque ya nos anunciaron que el tiempo se nos termina, pero le agradecemos enormemente al doctor Venta su presencia y su amplia explicación,
que nos ha servido de introducción para lo que vamos a comentar en los programas siguientes y que nos plantea la gran importancia que tiene el detectar cómo va el neurodesarrollo y cómo se van dando estas alteraciones o desviaciones del neurodesarrollo para poder diagnosticar y actuar oportunamente. Pues muchísimas gracias al doctor Venta por su presencia, por su experiencia que nos ha compartido y muchas gracias a ustedes por su atención. Los esperamos el próximo programa dentro de una semana. Mil gracias, doctor Venta. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.